invitamos. Este lunes a las 7 en la Plaza del Carmen estaremos reunidos para tratar también ese tema. Así que la aportación es fundamental porque justamente estamos en esa última pregunta que planteabas, ¿no? Estado, autogestión, bueno, ¿de qué manera construimos todo ello? Entonces, nada, doy paso a quienes quieran. Bueno, gracias Amaya, porque es difícil estar en desacuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? A ver, yo veo una... Es que no sé si lo que voy a decir tiene mucho que ver con lo que has dicho, pero sí que tiene que ver, o sea, la fortuna del momento actual, o sea, es que desde hace 3 años esa utopía, que me ha encantado esa idea, que tenemos siempre que pensar en una utopía que siempre irá más allá de lo que tengamos, por muy bueno que sea, las distintas ha permitido en estos 3 años de lucha que en este país llevamos, o que se remontan a más atrás, pero que han cristalizado a partir del 15M, que los distintos pequeñas piezas del puzzle, por osmosis, hemos ido captando ideas de otras pequeñas piezas. Antes hablaba contigo de cómo me gustaba que ayer en Segovia hubiese una feria de intercambio de semillas autóctonas. Probablemente los que estaban en esa feria de semillas autóctonas no hablaban de feminismo. Y cuando has dicho que no se puede atacar desde un punto de vista técnico, cuando los técnicos de Hacienda están haciendo un proyecto de cambio de los tipos de impositivos para que sea verdaderamente progresivo el sistema y reparta riqueza, no están hablando de feminismo, pero sí están hablando de feminismo. O sea, entonces lo que sí que me parece positivo es que estamos mezclando entre todos, pues el que es el perejil con la cebolla y con lo de más allá, de modo que esa utopía sí que la estamos creando, aunque falte encajar las piezas. Entonces, mi pregunta se sale de este debate un poco, porque te quería preguntar, que seguro que sí que tienes una idea más clara que yo misma, sobre cómo influiría, por ejemplo, que es otro debate y me vais a echar los perros por sacarlo porque es de otro... ¿Cómo influiría en el tema de ese reparto de trabajo y de esa mentalidad pues más común en las cosas del día a día? Y esto, el tema de la renta básica, por ejemplo. ¿Contesta cada A ver, sí, uy. El eterno debate de la renta básica. Bueno, en primer lugar decir que sí, yo también creo que estamos en esa cosa un poco por ósmosis, por contagio, por lo que sea, o sea, como que tenemos quizá más capacidad de escucha o de aprender del resto de lo que hemos tenido en otros momentos y que es absolutamente esencial. A ver, la renta básica es un debatazo. Yo personalmente no soy partidaria de convertirlo en bandera de lucha. Y no soy partidaria fundamentalmente por un motivo, porque, a ver, creo que lo que necesitamos mecanismos que de verdad impliquen la existencia de una responsabilidad colectiva en garantizar condiciones de vida digna para todo el mundo. O sea, creo que el garantizar que podemos vivir dignamente tiene que ser una responsabilidad común y no una responsabilidad de cada quien. Entonces, que necesitamos mecanismos para hacerlo real. Que la renta básica sea la manera, yo lo dudo mucho, fundamentalmente porque sigue poniendo el énfasis en el vínculo individual con el mercado. Es decir, sigue siendo un dinero para que individualmente podamos consumir. Es cierto que vivimos en un sistema donde a día de hoy necesitamos dinero para vivir, pero creo que la renta básica solidifica esto más que ponerlo en cuestión, cuando se convierte en, insisto, bandera de lucha y no en una pieza más de un conjunto de reivindicaciones que podríamos hacer. Entonces creo que es más importante poner la fuerza, el tiempo, las ganas, la energía, la imaginación, los análisis de cuánto costaría y cómo lo podríamos hacer y no sé qué, en hablar de unos servicios públicos de calidad realmente universales, que realmente además respeten también la diversidad, que vayan mucho más allá de lo que han ido hasta, o sea, no solo recuperar lo existente, sino que vayan mucho más allá, es decir, servicios públicos de educación, de sanidad, de atención a la dependencia, garantizar la vivienda, por ejemplo, expropiando vivienda vacía, garantizar el transporte público, etcétera.
Entonces, que no son incompatibles. Bueno, sí, sé que no son incompatibles, pero creo que la renta básica en última instancia pone el énfasis en el vínculo individual en el mercado en vez de en imaginar las formas colectivas, que muchas veces se ve como una solución mágica. Entonces, insisto, si esto es un elemento más dentro de otros, y ojo, lo acompañamos porque creo que aquí está otro problema, renta básica para consumir, ¿en qué mercado? Entonces, tenemos que cuestionar los mercados a los que vamos a consumir. Mercado no es lo mismo, todo tipo de mercado, no es lo mismo un mercado capitalista que un mercado de economía social y solidaria. Entonces, yo pondría más énfasis en transformar las estructuras de mercado y en minimizar la necesidad de ingresos para poder vivir, que no en dar un dinero a cada quien. Y luego, otro problema que creo que tiene es que no cuestiona las expectativas de vida, es decir, a qué estamos aspirando. Entonces sé que todo esto, la gente que está metida en renta básica lo pone, digamos, también encima de la mesa, pero creo que en última instancia el debate se termina reduciendo a ese vínculo individual con el mercado, y a mí esto es lo que me parece peligroso, que quita el énfasis en lo colectivo y que da por hecho ese nexo entre calidad de vida y capacidad de consumo, en vez de ir a cuestionarlo. Y luego, otro problema que le veo adicional es que pone toda la fuerza redistributiva por la vía ingresos. Entonces, que esto no deja de ser un reparto para todo el mundo igual, donde entonces el énfasis, insisto, de los mecanismos de redistribución viene más por la vía ingresos que por esta vía, ¿no? Entonces, aquí a nivel redistributivo es regresiva, no es progresiva. Entonces, si la renta básica pudiera ser mañana con un clic, yo diría, pues sí, adelante, efectivamente. Pero para de verdad construir la renta básica tenemos que hacer una articulación política brutal, una inversión de energía, de esfuerzos y de recursos colectivos que creo que desvía el debate donde realmente deberíamos tenerlo, en cómo construir mecanismos colectivos para sostener la vida y cómo minimizar la dependencia individual del consumo en el mercado, cómo romper con el nexo entre calidad de vida individual y capacidad de consumo individual en el mercado. Y a mi juicio la renta básica en este sentido nos desvía un poco, porque parece para mucha gente como una solución, digamos, milagrosa, pero lo discutimos. Vale, Fran. Sí, has hablado del asunto ecológico y desgraciadamente yo pienso que hay un partido ahora mismo en Estados Unidos, que es el Partido Demócrata, ¿no?, que apuesta por todo lo ecológico. Partido al que personalmente odio y corresponde a la disciplina de mercado. O sea, ecologismo, pero ecologismo tal y como funciona con Al Gore, poniendo el planeta absolutamente en una situación catastrófica, que yo no digo que no se produzca, pero que desgraciadamente todo ese ecologismo, detrás de todo ese ecologismo, lo que hay detrás de todo ese ecologismo son intereses económicos de grandes empresas. Intereses económicos de grandes empresas. A mí me chirría enormemente la política que está llevando no solo Estados Unidos, pero fundamentalmente Estados Unidos en el mundo, ¿no?, de guerra, de confrontación, y no estamos hablando de la parte derecha. O sea que lo que tendríamos que hablar aquí cuando hablamos de revolución o de cambio estructural de la sociedad es desde luego ir más allá de lo que se está haciendo, porque hablan de ecologismo y efectivamente ellos tratan de crear empresas a nivel ecológico, pero claro está, llevándose como siempre la parte del pastel, ¿no?, de lo que ellos quieren, ¿no? Entonces yo creo que ese ecologismo debería de revisarse personalmente. Bueno, Oprime el botón. Ese, oprímelo. Con este. Arriba. ¿Ahora? Vale. Yo lo que quería decir era que yo defiendo la renta básica, porque en primer lugar, porque me parece de justicia. Creo que una renta básica que se pide de 600 euros, tú que defiendes el feminismo y que yo también soy feminista, a muchas mujeres que están sometidas a la disciplina del marido porque no trabajan, porque se dedican al hogar, si tuviesen un mínimo de ingresos económicos, esas mujeres no tendrían la capacidad, o sea, mejor dicho, tendrían la capacidad de subsistir sin el estar bajo el sometimiento del varón. Entonces, hay mujeres
que no se atreven a independizarse, a divorciarse, a separarse, etcétera, porque dicen, es que yo toda la vida, tengo 50 años, me he dedicado a la casa, que ha sido un trabajo no pagado, y que no me puedo divorciar porque a lo mejor el marido encima ha tenido una mala suerte de que está en el paro y dice, va a vivir mal él y voy a vivir mal yo. Y entonces se inmola. Entonces, por eso es necesario una renta básica. Porque hay mujeres, millones de mujeres, no solamente en el tercer mundo, que eso ya es escandalosísimo, sino aquí en nuestro país, que están sometidas bajo esa dictadura. Y por tanto, la renta básica sería una salida para que esas mujeres fueran libres. ¿Y quieres responder ahora o le damos paso? Yo daría paso. Sí, venga. A ver, en el debate que has abierto, puedes abrir un debate para todo o para solamente algunas cosas, porque claro, si se habla de lo que es como una sociedad tiene que gestionar la vida de las personas en general, es decir sin distinción de sexos, evidentemente eso es la base de la política en general de todas las cosas. Otra cosa es que luego plantees que, por ejemplo, cómo es que se llega a un punto en que una sociedad asigna a la mujer un papel donde se inmola, donde tiene un papel de cuidar de los demás, un papel delegado o sacrificado, etcétera. Entonces has abierto dos líneas de debate que bueno, unas digamos es más tradicional y otra pues abre muchísimos campos la primera, ¿no? Entonces una cosa que sí que se ha constatar, por lo menos para tener creo yo que un diagnóstico correcto de la situación es que para bien o para mal, no sé si es bueno o malo la verdad, que el capitalismo no discrimina a las mujeres. No sé si es bueno o malo, simplemente la culpa del papel de las mujeres, o sea, ya existía antes de que existiera el capitalismo. Entonces no es culpa del capitalismo en sí mismo. Otra cosa es que el capitalismo pueda acrecentarlo o sea, incidir más en ello o menos, pero quiero decir que venía de mucho antes. Y es culpa de otras cosas, más posturas de conservadoras, más que capitalistas. Pero claro, resulta que en una sociedad como actual, digamos, los núcleos conservadores suelen ser bastante capitalistas, o sea, entonces llega un momento en que se juntan bastante, pero por ejemplo, tenemos el caso claro del otro día de esta mujer impresentable como la Mónica Oriol, que es una capitalista, pero es una mujer que tiene una vida bien hecha y vive muy bien. Entonces, claro, pero bueno, simplemente por pincelar cosas que bueno, porque que están ahí. Entonces, la cuestión es que a la hora de plantear, como has planteado tú, pues una postura de izquierdas, evidentemente lo que está por encima de todo, o por lo menos así, y creo que es la teoría de toda la vida y demás, pues que es el tema de la distribución de la riqueza, de manera equitativamente de todos, y que el capitalismo pues lo que hace es que acumula, hace que acumulen unos pocos en detrimento del resto. Y entonces, claro, ¿y qué ocurre? Pues desgraciadamente el capitalismo no dice, son los hombres los que tienen que acumular el capital y no las mujeres, no dice nada de eso, no habla de mujeres y de hombres. Pero lo que ocurre es que, claro, cuando los que mandan también son conservadores, obviamente se produce ese efecto también de rebote. Y entonces el número de mujeres y de hombres que dentro de un sistema capitalista, hay muchos más hombres que mujeres, pero simplemente porque se juntan esos factores de capitalismo y de mentalidad conservadora, ¿no? Entonces, simplemente pues, entonces hay otros valores que son los que hay que atacar, pero bueno, simplemente por darle un toque, y no diciendo capitalismo ni de coña, eso lo sabéis todos, pero bueno, lo siento por darle un pelín más de vuelta al asunto. A ver, varias cositas sobre el tema del ecologismo. O sea, yo creo que hay una capacidad muy fuerte de quienes detentan el poder de robarnos todos los términos. Entonces yo creo que aquí hay que recuperar la idea del ecologismo social, del ecologismo que se denomina social, a diferencia de otros ecologismos, efectivamente, que dicen eso de desarrollo sostenible son dos términos contradictorios. Entonces, la propia idea de desarrollo conlleva un consumo de recursos del planeta, una destrucción del planeta que es absolutamente insostenible. Entonces, la idea de que para ser de verdad ecologista lo que tienes es que cambiar los modos de producción, de distribución, de
consumo y no simplemente generar tecnología verde, entre comillas. O sea, también es romper con la idea de que con avances tecnológicos podemos salir de esta, ¿no? Romper la fe ciega esa en la tecnología y plantear que esta idea de desarrollo sostenible, de capitalismo verde, etcétera, que nos venden, es absolutamente, digamos, contradictoria. También desde el feminismo decimos, o sea, yo creo que igual que desde el ecologismo se dice lo de que desarrollo sostenible son términos contradictorios, desde el feminismo hemos dicho lo de la conciliación no existe. Entonces no podemos conciliar la vida en el mercado con la vida más allá del mercado, porque es que en el mercado nos dejamos la vida. Entonces si priorizamos los mercados capitalistas estamos destruyendo vida. La conciliación es mentira. Entonces, que hay que seguir resistiendo al cómo te roban los términos, ¿no? Pero que efectivamente hay una capacidad muy fuerte de desactivar el elemento subversivo, podríamos decir, de todas las ideas que vamos lanzando. Y la del ecologismo como la del feminismo también. En segundo lugar, sobre la renta básica. Bueno, en primer lugar, que yo creo que precisamente lo interesante es tener este tipo de debates. Yo creo... Yo personalmente creo, pero desde distintos sitios, efectivamente defendemos el que hay que establecer mecanismos para garantizar la vida digna de todo el mundo y para garantizar la autonomía financiera. Pero dudo sinceramente que dar 600 euros a ese marido y a esa mujer por igual realmente garantice la autonomía financiera de una mujer que se siente atrapada en ese hogar y que toda su vida ha estado trabajando sin que se reconociera como trabajo. Entonces, dudo realmente que dar 600 euros implique generar condiciones de vida digna y autonomía financiera a esa mujer. Entonces, creo que puede haber un sistema de prestaciones monetarias acompañado, por ejemplo, de un sistema donde el tiempo dedicado a trabajos no remunerados se considere tiempo cotizado a la seguridad social, donde de condiciones para acceder a vivienda gratuita, por ejemplo, si expropiamos. Entonces, creo que en todo caso la renta básica dentro de un conjunto más amplio, pero que el problema es cuando vemos la renta básica como la solución milagrosa a la falta de autonomía. Entonces, combinado, ¿no? Compaginadas con varias. Bueno, si es desde ahí, sí. Ya digo que para mí el problema es si eso nos vacía la capacidad política de imaginar otras cosas, de reivindicar otras cosas y de los recursos públicos para poner en marcha otras cosas. Y sobre la última cuestión, a ver, yo diría como varias cosas. Efectivamente, el heteropatriarcado preexiste al capitalismo, por decirlo de alguna manera, y esto implica que la lucha por la liberación de las mujeres no es únicamente una lucha contra las estructuras de mercado capitalista, que va más allá, ¿no? Pero diría también otras cosas. A mí me gusta la idea de las feministas marxistas de los 70 de que el capitalismo es un sistema de puestos vacantes, es decir, que es un sistema que permite hacer jerarquizaciones entre la gente, entre trabajadores y capitalistas, entre distintas clases de personas trabajadoras en el mercado, pero que no dice quién ocupa cada lugar, que no dice quién ocupa cada posición. Es un sistema jerárquico, pero no define quién ocupa esas posiciones. Y que aquí hay otros sistemas de jerarquización social y de relaciones de poder, llámese un sistema racista, llámese un sistema heteropatriarcal, que sí que dictaminan que cada sujeto, por quienes somos como sujetos, vamos a ocupar uno de esos distintos puestos en esa estructura jerárquica. Entonces, que el capitalismo va siempre acompañado de otros ejes, de otros sistemas de desigualdad social que van dictando, que el capitalismo es un sistema de acumulación de recursos y de generación de desigualdades y de jerarquías, pero que se acompaña a otros sistemas que terminan definiendo quién ocupa cada uno de esos puestos jerárquicos que se han creado, que el capitalismo en sí no lo define. Esta es una idea que creo que es importante, y la otra es que el capitalismo a día de hoy es heteropatriarcal o no es, porque no es el capitalismo el que está definiendo cómo funciona esa base invisibilizada del iceberg. El sistema de relaciones de poder básico que está definiendo cómo funciona esa base de trabajos invisibilizada y privatizada es el heteropatriarcado, que define ese funcionamiento de los hogares privado-doméstico, de la familia construida en torno a lazos de sangre y de inmolación, que construye esa idea de la feminidad que absorbe todos los desaguisados que puede del mercado. Entonces, que el capitalismo, a ver, en términos muy simplones, que tampoco es esto. Si el capitalismo viene a definir la parte visible del iceberg y viene a definir las estructuras y los mecanismos de acumulación que suceden ahí, es el heteropatriarcado el que está garantizando gran parte de la estructura de esa base invisibilizada, el que está garantizando la existencia de esos hogares privado-domésticos donde unos determinados sujetos que no tienen poder para cuestionar el conjunto asumen la responsabilidad de sostener un sistema donde la vida no es prioridad. Y en tercer lugar, que el feminismo o es para todas las mujeres del mundo, cuando menos, o no es. Entonces, que el que haya algunas señoras como la Lagarde, como la Botella, como
La Mónica Oriol, ahora mismo no me acuerdo, yo no sé, no me acuerdo quién es. La del COE, la que ha dicho. La del COE, vale, ya, sí, no me sabía el nombre. Que haya esas señoras que puedan colocarse muy bien en la base visibilizada del iceberg no implica que eso sea un logro para las mujeres del mundo mundial, en absoluto, porque entre otras cosas, el que esas mujeres salgan a la parte invisibilizada implica la subyugación de otros sujetos y de otras mujeres. En términos muy simplones, ¿quién es la empleada de hogar de la Mónica Oriol, no? Entonces, digamos que haya mujeres que se coloquen bien ahí no es ningún logro para el feminismo. En ese sentido, yo creo que sí que tenemos un debate dentro de los feminismos, es en qué medida podemos lograr la igualdad dentro del sistema capitalista, o para lograr la igualdad tenemos que poner patas arriba el sistema capitalista, ¿no? Entonces, desde luego, el feminismo que yo pondría a debate en esa búsqueda del buen vivir sería un feminismo que cuestiona el conjunto del sistema anticapitalista, igual que creo que el anticapitalismo o es feminista o se termina ahogando a sí mismo. Mira, no sé si ¿se oye así? Sí. Soy economista, pero no me interesa el tema de la economía ahora. Me interesa el tema, como has comentado, del buen vivir. Yo, por la edad que tengo, he vivido en tiempo de Franco, y además era una familia, mi padre era maestro, éramos muchos, había enfermedad, problemas económicos, muchos, pero una gran calidad de vida, en el sentido de que los vecinos nos ayudábamos, de que estábamos en la calle, de que los niños jugábamos, de esa forma de vida que es, como dice algunos, que hay que ser tradicional, hay que ser tradicional en las costumbres, de esa forma de vida que me parece que es fundamental. O sea, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Otra cosa que me parece que es súper importante también es el tema de las empleadas del hogar. O sea, mi hermano ahora mismo tiene a 2 personas que él necesita porque es minusválido, pero vuelven a su casa porque las están explotando de la noche a la mañana. De la mañana a la noche. Explotando de una manera y nadie dice nada. Yo creo que había que tomar una medida fortísima porque es que hay unos abusos impresionantes. Están simplemente esclavizadas, maltratadas, sin pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, otro tema que me parece importante, porque también no soy profesora, es el tema de las relaciones sociales. Si necesitamos tanto de las relaciones sociales, habría que dedicar muchísimo tiempo a poder mejorar esas relaciones sociales, porque las relaciones sociales llevan muchos roces y muchos problemas, porque se han intentado vivir en comunidad y luego salen todos tarifando y se van cada uno por su lado. Nada más estos problemas, enunciarlos nada más. Decir también que en nuestra asamblea, en Economía Sol, hemos venido debatiendo también cómo plantear lo de la renta básica, o sea que también ese era un debate pendiente. Y dado que finalmente no llegamos a ningún consenso, hemos resuelto en una batería, digamos, de propuestas que vamos a estar sacando a partir de ahora, trabajar con 2 que ya llevábamos trabajados varios años, que es la de una propuesta de carácter fiscal, sobre fiscalidad, y otra sobre el trabajo, las 25 horas, la reducción de la jornada laboral y el reparto del trabajo de 25 horas. Son 2 documentos que están colgados en nuestra página web, que dieron lugar a debates durante más de un año cada uno de ellos, y que junto con la renta básica vamos a sacar como los 3 temas a partir de los cuales vamos a plantear una propuesta muy integradora. O sea, consideramos que sin ser ninguno de ellos, o sea, sin ser una reforma fiscal, desde luego el hecho milagroso, como bien decías, que resuelva nuestros problemas, ni tampoco solamente el reparto del trabajo o la reducción de la jornada laboral la que pudiera resolver todo esto, o mucho menos, como has planteado, porque todos tenemos también las dudas que tú nos has dicho aquí
y el tema de la renta básica, pues aún así esas tres propuestas las vamos a lanzar conjuntamente porque creemos que no se puede resolver ninguna de ellas de manera parcelaria o aislada, sino que esos tres temas tienen que estar profundamente integrados para que en cualquier caso diesen lugar a un debate pues lo más rico posible y en cualquier caso apoyando las movilizaciones que en cada uno de esos tres aspectos se están dando en la sociedad sin quitar la importancia de que cualquiera de ellos pueda ser a su vez una especie de bandera movilizadora que lo está haciendo en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, y eso es uno de los aspectos. Y el otro es con relación a lo que planteas al final de la charla con el tema del modelo de Estado. Nosotros también hay documentos que muy al principio de las asambleas se hicieron de carácter estratégico y que hablábamos justamente del municipalismo, que era nuestra apuesta estratégica por el municipalismo, entendiendo que en esos municipios o en esos entes locales que se creasen, pues tenía que haber también una cooperación entre ellos a través de mancomunidades y que esas mancomunidades tendrían que tener el tamaño, los cometidos, las competencias y la financiación en función de sus propios cometidos. Entonces, que no es lo mismo hablar de una mancomunidad que tiene que gestionar la cuenca de un río que atraviesa 4 estados, por decir algo, a una mancomunidad que tiene que gestionar, por ejemplo, la administración de un hospital, o incluso aquella que simplemente está compartiendo una escuela o incluso más la que comparte una universidad. Son, digamos, servicios que se plantean diferentes, que tienen una cobertura diferente y una extensión tanto territorial como sectorial diversa. Y es para ellos, y tendríamos que plantearnos también a la inversa, no un Estado que solucione o satisfaga todo tipo de necesidades, sino más bien un tipo de instituciones adaptadas a las necesidades que queremos satisfacer. Y entonces, obviamente, partiendo desde esa concepción local municipalista, podemos ir sumando, podemos ir cooperando y construyendo las instituciones que realmente vamos a necesitar, sin por qué denostar de las instituciones, algunas que pueden tener una viabilidad muy importante, como por ejemplo de carácter estatal o incluso supraestatal, como puede ser la gestión de la Antártida, ¿no? La institución que necesitaríamos para gestionar la Antártida o solucionar problemas graves de este planeta como puede ser el cambio climático o todo lo demás, y que obviamente requerirían un tipo de institución que fuese más allá incluso de las regionales, Europa, América y todo lo demás, y otras que simplemente servirían para satisfacer, como digo, esos servicios esenciales muy localizados, muy digamos en el micro de nuestras localidades y ayuntamientos. Bueno, dejar esta reflexión que nosotros también tenemos en Economía Sol. No sé si ahora hay otras palabras que están pedidas. Ah, vale. Bueno, yo quería... Hola, sí. Compartir una cosa que, bueno, que he estado reflexionando últimamente, ¿no? Sobre el tema esto de cómo organizarnos, el buen vivir y todo, ¿no? El tema de la convivencia o cómo, pues bueno, a dar soportes, ¿no? Para todas las necesidades y tal, ¿no? Entonces, últimamente estuve reflexionando sobre una historia que me enteré, ¿no? De que en Argentina, sobre nuestra capacidad de imaginar la realidad, ¿no? En Argentina, durante la época de la dictadura, dentro de lo que es el plan de estudios de los niños en el cole, estaba eliminado lo que nos enseñaban a nosotros aquí con 8 o 9 años, por lo menos ya los que nacimos en la democracia, ¿no? De la teoría de conjuntos, ¿no? Esto de que hay un conjunto aquí de unos elementos, de unas características, otro conjunto aquí de otros elementos, de otras características totalmente diversas, ¿no? Y que pueden encontrar un punto común y en ese punto común juntarse en esa diversidad, ¿no? Que comentaba, y en ese punto común pueden tener muchísima fuerza, ¿no? Y sin embargo pueden mantenerse la diversidad, ¿no? Entonces, una cosa tan simple que nos enseñaban aquí con 8 años, en Argentina lo veían como peligroso, ¿no? Para imaginar.
Entonces, a mí me parece que, no sé, a mí esas imágenes me hacen que creo que sería importante empezar a imaginar, ¿no? Pues desde lo que son las estructuras familiares, todo lo que, las estructuras comunitarias, lo que decía alguien de que gente que se juntaba y salían tarifando y tal, ¿no? Eso de que todas las necesidades que tenemos como seres humanos no hay que cubrirlas en tal conjunto, sino ser capaz de, pues en este conjunto cubrimos estas necesidades, tenemos esto en común, en otro, o sea, no el tema de esto, por ejemplo, la familia, pues lo que comentabas, ¿no? El sacar de la familia muchas necesidades y cubrirlas en otros espacios, ¿no? Entonces, no sé, a mí por lo menos pues me servía eso de muchas veces hemos estado en grupos y tal, ¿no? Y a lo mejor 3 horas en dedicarnos a debatir de qué nos vamos a comer el bocadillo del descanso, que yo quiero ser verano, yo quiero bocadillo de jamón, no sé qué. No, pues a lo mejor el espacio del descanso, pues a uno le apetece sentarse ahí con los que le apetece el bocadillo de jamón, aquí los... O sea, no todo tenemos que hacerlo colectivamente y ponernos de acuerdo todos, ¿no? Y tanto a nivel grupos, asambleas y tal, y familiar, ¿no? Y no verlo como un problema, no esa diversidad, ¿no? Sino que, bueno, esa reflexión. ¿Se oye? Sí. Vale, yo quería puntualizar un poco lo que ha dicho el compañero, o sea... por un lado, lo de Mónica Oltra, Mónica Oriol. Yo en general tengo la sensación de que las mujeres que aparecen en el espacio público, que a mí no me representan, pero que hay una parte que consiguen tomar ese espacio que es de los hombres, son infinitamente más penalizadas que los hombres. Lo que esta mujer dijo hace 2 días es lo que cualquiera que va a una entrevista de trabajo reconoce diariamente. No hay una indignación general porque si tienes entre 25 y 45 años o si tienes más de 45 también, y sobre todo si eres mujer, es muy difícil que encuentres un trabajo, mucho más que encuentres un trabajo estable, mucho más que encuentres un trabajo digno, entre comillas, sino que al final lo que nos indigna son esas declaraciones, pero sobre todo que esas declaraciones han sido hechas por una mujer. O sea, se supone que todas las mujeres tenemos que ser feministas cuando vivimos en un sistema capitalista heteropatriarcal que permanentemente nos dice que no tenemos que ser feministas y donde el feminismo se penaliza enormemente y donde además, si quieres escalar en ese sistema heteropatriarcal y capitalista, es muy difícil que puedas ser feminista, prácticamente es imposible. Pero sin embargo, quiero decir, todas nos acordamos de Condoleezza Rice, todas nos acordamos de Madeleine Albright, todas nos acordaremos, ¿no? Nos vamos acordando, ministros hay 25.000, pero de Fátima Báñez nos vamos a reír más que de la mitad de los ministros de Economía, que son los que principalmente han llevado hacia adelante la economía en la que estamos. Por otro lado, con el tema del conservadurismo, y ahí voy a lo mismo, yo estoy muy de acuerdo con Amaya que el sistema heteropatriarcal es la base sobre lo que se construye el resto. No creo que sea una postura conservadora ni de partidos de derechas ni de gente más conservadora. Creo que en aquellos que nos denominamos de izquierdas, incluso en las que nos denominamos feministas, persisten un montón de comportamientos y de estructuras que son profundamente heteropatriarcales, que son profundamente machistas, que son profundamente desiguales, al igual que son profundamente racistas y que son profundamente clasistas. Entonces, creo que es peligroso unir la construcción del sistema heteropatriarcal y capitalista, pero principalmente la construcción del sistema heteropatriarcal, a valores conservadores de una manera así, porque, quiero decir, si esto es una asamblea que sale del 15M, rompe un poco también con esas dicotomías, o sea, el heteropatriarcado está dentro de todas y de todos, y todas y todos lo reproducimos. Y gente que se considera o que nos consideramos progresistas, incluso revolucionarias, y da igual, reproducimos permanentemente esos valores, ¿no? Que es un poco todo lo que estaba explicando Amaya. Yo lo he visto en mis asambleas. Yo estoy en la asamblea del 15M feminista que salió de la Plaza de Cataluña de Barcelona. Yo vivo en Barcelona. En la misma asamblea reproducimos un montón de cosas que pertenecen al heteropatriarcado capitalista y racista y clasista, ¿no? Entonces, me parece
no creo que tenga que ver con un discurso conservador en esos términos. Me parece que es volver a las izquierdas y las derechas, como los partidos políticos que se denominan de izquierdas y de derechas. Me parece que no es real y que entonces no lo vamos a poder atacar si no lo incluimos como algo que nos cruza a todas y que está dentro de todos los colectivos y de todas las ideas, aparte en toda la economía global y dentro del sistema global. Y por otro lado, le quería preguntar a Maya, has hablado del trabajo en casa, del cuidado de los enfermos, de hacer la compra y así. En términos económicos, creo que en general las mujeres cubrimos también la base de la atención emocional de quién escucha a quién cuando llegas petado del curro, o cuando has tenido un día maravilloso en la asamblea y has hablado súper bien, o cuando estás deprimida. Yo ahora estoy deprimida y estoy yendo a la psicóloga y me he venido a Madrid y me estoy quedando en casa de mi madre. Cosa curiosa, porque yo llevo 8 años viviendo en Barcelona. O sea, ¿cuál es mi referente al final? Entonces quería saber si no sé si se puede medir de un tanto por ciento, que no sé si se podrá, pero cómo afecta a la economía también toda esa parte que para mí también sostiene este sistema heteropatriarcal y capitalista, y por otro lado es toda una fuerza, un montón de horas de trabajo y sobre todo de horas mentales que para mí está muy unido a esa parte que decías tú de la inmolación, como esa parte de atención emocional que está ahí, que está con los niños, que está con la familia, que está con los amigos, pero que principalmente que está en los colectivos, pero que principalmente es un rol que cumplimos las mujeres y de alguna manera se puede medir en términos económicos. A ver, han salido un montón de cosas. Intentando retomar algunas, en primer lugar se ha comentado, comentas sobre el empleo de hogar. El empleo de hogar es un indicador muy sensible de dos cosas. En primer lugar, de la existencia o inexistencia de una responsabilidad social en sostener la vida y en cuidar la vida. Entonces, cuanto menos responsabilidad social hay, más empleo de hogar hay. Cuanto menos responsabilidad social en garantizar condiciones de vida digna a una persona mayor, a una persona con diversidad funcional, a los menores, etcétera. Cuanta menos responsabilidad social en garantizar que tenemos tiempo para poder gestionar nuestra vida, más empleo de hogar. Y en segundo lugar, es un indicador muy sensible del nivel de desigualdad social, porque es un trabajo que se basa en que tú ganas más saliendo fuera que pagando a quien te sustituye en casa. Entonces, cuanto más empleo de hogar existe en una sociedad, estamos hablando de que menor es el nivel de responsabilidad colectiva en sostener la vida y que más fáciles, y que mayores son los niveles de desigualdad, a un doble nivel de desigualdades salariales, pero también de que te resulta más fácil el considerar que hay una clase social que te sirve y que te gestiona la vida cotidiana, mientras que tú dedicas la vida a cosas más importantes, al empleo, a la profesión, a tener tiempo libre, a lo que sea. Y el empleo de hogar en los últimos años en este estado se ha disparado. Entonces está pasando algo gordo, ¿no? Entonces el empleo de hogar, yo también estoy de acuerdo, es un tema absolutamente prioritario y al que no solemos dar la relevancia que merece. Entre otras cosas porque es un tema de mujeres pobres. Y entonces no son los sujetos políticos priorizados en nuestra lucha. Entonces es un elemento a poner en el centro. Hablabas de la comunidad. Ahora hay mucha gente que reivindica lo de la vuelta a la comunidad, a los valores comunitarios y así. Y esto sí, solo sí, nos planteamos de qué estamos hablando cuando hablamos de comunidad. Y yo creo que aquí tenemos que volver a aquello, lo del pueblo chico, infierno grande. Entonces, que lo que ha sido la comunidad muchas veces han sido también un instrumento de control y de sometimiento de la gente distinta, de la diversidad, de la gente de gays, de lesbianas, de gente trans, etcétera. Entonces, ¿cómo ponemos en marcha redes comunitarias que acepten la diversidad y que no la nieguen y que no impongan un modelo de vida que o lo cumples y estás entonces dentro o te quedas fuera? Entonces, en estos debates sobre la comunidad nos lo dejamos, yo creo, muchas veces de lado esto, ¿no? Luego, yo creo que en el grupo de Economía Sol está claro que se está haciendo un trabajazo. Me parece interesantísimo como esta triple propuesta de reforma fiscal, de jornada laboral de 25 horas y de renta básica. Entonces, digamos como que realmente sí que creo que desde distintos sitios estamos construyendo cosas como muy potentes, ¿no? Solamente decir sobre el reparto del trabajo, la idea de que seguramente compartimos todo el mundo que estamos aquí, lo de que hay que repartir todos los trabajos que se pagan y los trabajos que no se pagan.
pero que que tenemos que empezar a discutir sobre los trabajos en términos de qué trabajos son socialmente necesarios, es decir, qué trabajos se hacen porque hacen algo para la colectividad y para el común que es imprescindible, y qué trabajos son trabajos que a día de hoy hacemos porque nos pagan por ellos y necesitamos un sueldo para vivir, pero que a día de mañana querríamos que no existieran. Es decir, qué trabajos son indeseables o incluso dañinos, vitalmente dañinos, y tendríamos que destruir. Entonces, la idea de que hay que acabar con el trabajo asalariado y que hay que empezar a discutir que hay que acabar con el trabajo asalariado y con los trabajos invisibilizados, con los dos, que hay que repartir el trabajo de otra manera, pero que para discutir sobre el trabajo tenemos que empezar a hablar de los trabajos socialmente necesarios e, insisto, los trabajos indeseables o dañinos. Hay muchos trabajos de mercados que son indeseables o dañinos, que en última instancia habría que destruir, no solamente repartir, y hay muchos trabajos de fuera del mercado que son absolutamente indispensables, que hay que repartir, pero no todos, porque también hay trabajos fuera del mercado que lo que hacen es sujetar a las mujeres y asegurar que siguen siendo esos ángeles del hogar. Entonces, que hay que empezar a discutir en términos no solo de pagado o no pagado, sino de socialmente necesario o indeseable y dañino. Luego, sobre las propuestas que comentaba Liliana, a mí me parecen centrales, pero ojo, que muchas veces tenemos muchas herramientas para esa parte que tiene que ver con quitar peso a la lógica de acumulación, pero tenemos muy pocas propuestas concretas para la contraparte de democratizar los hogares. Entonces, tenemos que echarle mucha más imaginación, muchas más horas de debate para ver cómo podemos ir haciendo real eso del reparto equitativo dentro de los hogares, eso de garantizar la diversidad de hogares y de sacar un montón de responsabilidades fuera. Entonces tenemos como que yo creo que hacer un ejercicio de imaginación y de debate fuerte para ver con qué instrumentos concretos podemos incidir sobre esa parte invisibilizada del iceberg. Por ejemplo, aquí yo creo que la idea de vincular el tema de la reforma fiscal progresiva con el cuestionar quién es el sujeto fiscal, o sea, a quién se está, sobre todo en el tema de los impuestos directos sobre la renta, ¿no? Entonces, romper con la idea de que el sujeto fiscal es la familia. Entonces, el sujeto fiscal tiene que ser lo que desde el feminismo se ha reivindicado, el individuo, la individualización de derechos fiscales. Hay que, el sujeto fiscal tiene que ser el individuo, pero ojo, el individuo en relación, porque tenemos relaciones sobre las que somos responsables. Entonces creo que aquí estamos muy atrapadas entre que el sujeto fiscal sea la familia o que el sujeto fiscal sea el individuo neoliberal que no tiene ningún vínculo. Entonces, ¿cómo construimos una idea de un sujeto fiscal que sea el individuo en relación? Que no sea ni la familia nuclear ni el individuo sin ningún vínculo. ¿Y cómo lo articulamos esto en un modelo, por ejemplo, de impuestos directos progresivos, ¿no? Entonces, que esto podría ser uno de los nexos entre incidir en la parte visible y en la invisible. Comentaba la compañera sobre si se puede medir. A ver, el trabajo no remunerado desde el feminismo se reivindica que tiene tres funciones. Tiene una función primera que decimos de ampliación del bienestar, es decir, hay un montón de bienes y de servicios que vienen del mercado o vía del Estado en forma de servicios públicos, pero todos esos bienes y servicios hay que adaptarlos a las necesidades concretas, hay que manipularlos, hay que someterlos a un proceso, insisto, de adaptación, de transformación y de mantenimiento a lo largo del tiempo. O sea, yo me compro esta ropa, ya no la fabrico en casa, pero si no la lavo se vuelve inservible. Yo puedo comprar alimentos, pero si no los cocino no los puedo comer. Entonces el trabajo no remunerado hace una función de ampliación del bienestar que nos genera lo que viene del mercado y del Estado, es decir, de transformación y de mantenimiento de lo que viene del mercado y de generación de un montón de bienes y servicios adicionales. Esta es una primera. Pero luego hay otra que es como más difícil de captar, que es lo que se llama la función de extensión del bienestar, que tiene que ver con que todo eso no se hace en abstracto para un consumidor ajeno, sino que se hace para gente concreta, con necesidades emocionales concretas. Entonces, que no solo hay que cocinar, hay que lavar, hay que planchar, hay que dar servicios de atención a la dependencia, cambiar pañales, limpiar la casa, sino que todo eso, en última instancia, lo que intenta es generar bienestar concreto para sujetos concretos. Entonces, todas las actividades más materiales que se hacen para alguien, para generar bienestar emocional y material a personas concretas. Y además se hacen un montón de servicios emocionales que efectivamente llevan muchísimo tiempo y muchísima energía vital y muchísima dedicación. Entonces esta es la función de extensión del bienestar, que va más allá de la materialidad de las horas de trabajo, que tienen que ver con la relación humana, con que no estás haciendo algo para un robot
sino para gente concreta y que cada persona es distinta y que cada persona va cambiando también en cada momento de su vida. Entonces, ¿cómo medir todo esto? Pues yo creo que es complicadísimo. Aquí está el debate, bueno, la tercera función del trabajo no remunerado, además de esta de ampliación y de expansión, sería otra que llamamos de reducción, que es de todo ese conjunto vital, seleccionar a quién va a ir al mercado y prepararle para que vaya al mercado, que esté comida, que esté lavada, que esté planchada, que esté limpia y que esté emocionalmente recuperada para ir fuera al mundo del mercado y recogerlo cuando viene agotado o agotada. Entonces son estas tres funciones. ¿Cómo medirlas? Pues digamos que aquí yo creo que un debate fuerte dentro del feminismo está si merece la pena medirlo en términos de dinero, entonces intentar decir cuánto vale todo ese trabajo de fuera del mercado en términos de mercado. A mí personalmente me parece más interesante la medición en términos de tiempo. ¿Cuántas horas se dedican a trabajar fuera del mercado en comparación con las horas que se dedican a trabajar dentro del mercado? Por poner un dato, calculaba María Ángeles Durán, no sé si la conocéis, solamente el tiempo que se dedica a la función de alimentación que llaman, es decir, a comprar alimentos, a cocinarlos, solamente la función de alimentación ocupa un número de horas de trabajo no remunerado que si lo convirtiéramos en empleos a jornada completa en el mercado equivaldría a más de 5 millones de empleos, solo el tiempo que se dedica a alimentación. Entonces, digamos que si lo miramos en esos términos, el volumen del trabajo de fuera de mercado es absolutamente impresionante. Ahora bien, ¿esto capta esa dimensión que estabas diciendo? A mi juicio, tenemos que romper con la obsesión por los números. O sea, por la obsesión cuantitativa que viene del mercado, que tiene esa... y aquí lo querría vincular muy brevemente con la idea de riqueza. Distribuir la riqueza sí, pero también ¿a qué estamos llamando riqueza? ¿Riqueza es dinero? Entonces, desde el ecologismo lo que nos dicen es que hemos sostenido el mito del crecimiento sobre la base de una mentira, de que el dinero es riqueza, cuando el dinero no es más que una convención social, es una mentira colectiva, existe en la medida en que creamos que existe, no esconde riqueza a nivel de buen vivir, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que dejarnos, yo creo, por la obsesión de cuantificar todo, de los números, y desde luego romper con la idea de que riqueza y dinero son equivalentes, ¿no? ¿Cómo medirlo? Pues a mí me parece muy difícil. Pero bueno, aunque sea estas mediciones en términos de tiempo, creo que dan una aproximación, pero muy aproximación, que hay que romper con la obsesión por cuantificarlo todo. Y luego, en último lugar, también, como comentabas tú, lo de la penalización diferencial a las mujeres que están en el mundo público y los hombres. Efectivamente, hay una fiscalización, un control y una penalización muy distinta y mucho más severa en el caso de las mujeres. Entonces, que en este debate sobre el buen vivir hay elementos que plantean los feminismos que no nos podemos dejar de lado. Un debate sería este control diferencial sobre las vidas de las mujeres y de los hombres. La vida de las mujeres está mucho más sometida a control público que la de los hombres, efectivamente, y esto es un problemón. Incluso aunque la Mónica Oriol sea una indeseable, pero es tan indeseable como el Cañete y como otros muchos de los cuales se habla menos, ¿no? Segundo lugar, temas de violencia sexual y de abuso. En nuestros propios colectivos tan alternativos hay unos niveles de violencia que son tremendos, y esto no lo convertimos en un elemento clave de debate y de discusión y de intervención. Entonces, ¿cómo podemos aceptar los niveles de violencia sexual, de violencia machista que se dan, pero que se dan a la chita callando, porque no nos atrevemos a hablar de ello? Entonces, el tema de la violencia creo que tiene que ocupar un lugar central. No es solo que todo el mundo seamos muy feministas y reivindiquemos el derecho al aborto, que está muy bien, sino que la autonomía sobre el cuerpo tiene que ver con el sentirnos seguras allá por donde vayamos y sentirnos seguras también en nuestros supuestos espacios de confianza donde las mujeres muchísimas veces no nos sentimos seguras. Las mujeres y el resto de sujetos de sujetos disconformes con este sistema heteropatriarcal, ¿no? Y luego también el tema de la división sexual del trabajo, que no solo tienen un reparto desigual en las familias del Opus, que el reparto desigual lo tenemos probablemente cada quien en casa y que lo tenemos muchas veces de manera desigual en nuestros colectivos. Entonces, que de verdad nos planteemos qué valor estamos dando a las distintas tareas, cómo se está repartiendo. Entonces, que la división sexual del trabajo tiene que ver con una valoración desigual de los trabajos que se hacen de cara afuera y de cara adentro. Los trabajos que individualizamos el éxito de ese trabajo y esos trabajos donde no se puede individualizar porque el éxito tiene que ver simplemente con que se mantiene el magma que sostiene la vida en común,
y que estos trabajos no se reparten de manera igualitaria entre mujeres y hombres. Entonces, que todas estas cuestiones que plantea el feminismo de cara al buen vivir no están solo efectivamente en los discursos conservadores, en familias del Opus, etcétera, sino que los tenemos dentro, los tenemos en cómo construimos el día a día, y que esto en general decimos sí, pero no todo el mundo decimos sí. Mucha gente no dice sí, pero incluso cuando decimos sí, la manera de incidir sobre ello y de intervenir sobre ello no la tenemos nada bien pillada, yo diría. O sea, que tenemos un trabajazo enorme que hacer para complementar todas esas propuestas de reforma fiscal, de reducción de la jornada laboral, etcétera. O sea, que todas esas son imprescindibles, pero que también tiene que estar estas otras que no las tenemos tan manejadas, yo creo. Usted la llamaba Liliana ahora que... ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale. Vamos a ver. Quería señalar que hay... Nada, no te preocupes. Quería señalar que sobre esto último que acaba de decir Amaya, hay dos libros que nosotros querríamos de alguna manera anunciar aquí, aprovechando que estáis vosotros. Bueno, hay uno que ya es muy antiguo, que tiene más de 30 años probablemente, que es La economía en evolución, de José Manuel Naredo, que trata justamente este aspecto que ya ha dicho, que es el tema de la riqueza, ¿no? Que se define con riqueza y cómo también, pues tradicionalmente la riqueza se ha venido definiendo de una determinada manera. Y bueno, ahí yo creo que ese fue uno de los avances más importantes en la visión ecologista de este país, y contribuyó a hacer una crítica muy importante a lo que dábamos por bueno desde muchos sectores o desde muchos ámbitos de la izquierda, ¿no? Y esto realmente, ese libro, yo creo que para mí fue un vuelco, un vuelco total de todo ese tipo de conceptos, ¿no? Y hay otro que acaba de salir muy recientemente, que se llama Subversión feminista de la economía en Traficantes de Sueños, que también se puede acceder a él por internet, se le puede bajar en formato PDF, pero que yo, en vez de pagarle a los señores de Canon y de Epson imprimiendo no sé cuántas páginas, pues preferiría contribuir y apoyar a Traficantes de Sueños, que hace la gran labor de editar este tipo de textos. Es un libro de Amaya que acaba de salir recientemente en mayo, y que realmente desarrolla muchos de los temas que hemos podido escuchar aquí a lo largo de todos estos minutos. Entonces, ya digo, Traficantes de Sueños, y se llama Subversión feminista de la economía, en donde ella desarrolla y profundiza sobre los temas que hemos tratado. Bueno, decir también que el próximo domingo 19 de este mes, estará con nosotros también Yayo Herrero. Para nosotros será un verdadero privilegio tener a Yayo Herrero entre nosotras, y por supuesto todos y todas las que podáis difundir esa charla, pues también contamos con que lo hagáis. En esa charla vamos a tratar un tema que también se ha tratado aquí ahora, pero que se va a intentar que además vengan los colectivos que de alguna manera estamos debatiendo ese tema en concreto, porque ha dado lugar a unos debates encarnizados en muchos sitios, en muchos ámbitos de Madrid por lo menos, ¿no? Que es el tema de los bienes comunes versus los servicios públicos, y yo creo que hay ahí una confusión enorme en la forma como estamos enfocando estos dos temas, que también mi postura personal, en el horizonte de todo servicio público siempre tendríamos que hablar de la recuperación de un bien común, ¿no? Entonces, bueno, pues por todo esto estáis invitados a este próximo domingo 19, igual a la misma hora. Bueno, y otra cosa, hay por ahí circulando, creo que tú también lo tenías, una invitación justamente a la manifestación del 11 de octubre a las 18 horas, en donde también este grupo, esta Asamblea de Economía Sol, estamos participando en su convocatoria y obviamente en la elaboración de muchos de los documentos que se están distribuyendo en la página web de el Stop o No al TTIP, que sabéis que es el Tratado de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que obviamente va a atacar
fundamentalmente a las personas y obviamente digamos en esto que tiene que ver con la financiación, con los servicios públicos, con todos estos bienes comunes de que ha estado hablando Amaya, y también con nuestra propia consideración como sujetos activos en la construcción de este mundo y de este buen vivir, o de esto que consideramos merece la pena disfrutar de la vida. Nos va a afectar, vamos, en el eje. Muy bien. Muchas gracias. Perdón. Que sepáis también que esta asamblea también va a sacar, esperamos que ya para el 11, una nueva edición de los econoñecos, y estos próximos econoñecos van a estar dedicados justamente a esa lucha contra el TTIP, contra este tratado de comercio e inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, y obviamente en el formato que ya conocéis, ¿no?, de muñecos, de econoñecos, y con un discurso, con un guión que intentará sintetizar lo máximo posible con toda la intención divulgadora lo que es esta lucha y por qué la estamos planteando. Gracias. Aunque falte encajar las piezas. Entonces, mi pregunta se sale de este debate un poco, porque te quería preguntar, que seguro que sí que tienes una idea más clara que yo misma, sobre cómo influiría, por ejemplo, que es otro debate y me vais a echar los perros por sacarlo porque es de otro, cómo influiría en el tema de ese reparto de trabajo y de esa mentalidad pues más común en las cosas del día a día, y esto, el tema de la renta básica, por ejemplo. A ver, sí, uy, el eterno debate de la renta básica. Bueno, en primer lugar decir que sí, yo también creo que estamos en esa cosa un poco por ósmosis, por contagio, por lo que sea, o sea, años de lucha que en este país llevamos, o que se remontan a más atrás, pero que han cristalizado a partir del 15M, que los distintos pequeñas piezas del puzzle, por ósmosis, hemos ido captando ideas de otras pequeñas piezas. Antes hablaba contigo de cómo me gustaba que ayer en Segovia hubiese una feria de intercambio de semillas autóctonas. Probablemente los que estaban en esa feria de semillas autóctonas no hablaban de feminismo. Y cuando has dicho que no se puede atacar desde un punto de vista técnico, cuando los técnicos de Hacienda están haciendo un proyecto de cambio de los tipos de impositivos para que sea verdaderamente progresivo el sistema y reparta riqueza, no están hablando de feminismo, pero sí están hablando de feminismo. O sea, entonces lo que sí que me parece positivo es que estamos mezclando entre todos, pues el que es el perejil con la cebolla y con lo de más allá, de modo que esa utopía sí que la estamos creando en una pieza más de un conjunto de reivindicaciones que podríamos hacer. Entonces creo que es más importante poner la fuerza, el tiempo, las ganas, la energía, la imaginación, los análisis de cuánto costaría y cómo lo podríamos hacer y no sé qué, en hablar de unos servicios públicos de calidad, realmente universales, que realmente además respeten también la diversidad, que vayan mucho más allá de lo que han ido hasta, o sea, no solo recuperar lo existente, sino que vayan mucho más allá, es decir, servicios públicos de educación, de sanidad, de atención a la dependencia, garantizar la vivienda, por ejemplo, expropiando vivienda vacía, garantizar el transporte público, etcétera. Entonces, que no son incompatibles. Bueno, ahora sí, sé que no son incompatibles, pero creo que la renta básica en última instancia pone el énfasis en el vínculo individual en el mercado en vez de en imaginar las formas colectivas, que muchas veces se ve como una solución mágica. Entonces, insisto, si esto es un elemento más dentro de otros, y ojo, lo acompañamos porque creo que aquí está otro problema, renta básica para consumir, ¿en qué mercado? Entonces, tenemos que cuestionar los mercados a los que vamos a consumir. Mercado no es lo mismo, todo tipo de mercado, no es lo mismo un mercado capitalista que un mercado. Invitamos este lunes a las 7 en la Plaza del Carmen, estaremos reunidos para tratar también ese tema. Así que la aportación es fundamental porque justamente estamos en esa última
pregunta que planteabas, ¿no? Estado, autogestión, bueno, ¿de qué manera construimos todo ello? Entonces, nada, doy paso a quienes quieran. Bueno, gracias Amaya, porque es difícil estar en desacuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? A ver, yo veo una... Es que no sé si lo que voy a decir tiene mucho que ver con lo que has dicho, pero sí que tiene que ver, o sea, la fortuna del momento actual, o sea, es que desde hace 3 años esa utopía, que me ha encantado esa idea, que tenemos siempre que pensar en una utopía que siempre irá más allá de lo que tengamos, por muy bueno que sea, las distintas ha permitido en estos 3 años como que tenemos quizá más capacidad de escucha o de aprender del resto de lo que hemos tenido en otros momentos y que es absolutamente esencial. A ver, la renta básica es un debatazo. Yo personalmente no soy partidaria de convertirlo en bandera de lucha. Y no soy partidaria fundamentalmente por un motivo, porque, a ver, creo que lo que necesitamos mecanismos que de verdad impliquen la existencia de una responsabilidad colectiva en garantizar condiciones de vida digna para todo el mundo. O sea, creo que el garantizar que podemos vivir dignamente tiene que ser una responsabilidad común y no una responsabilidad de cada quien. Entonces, que necesitamos mecanismos para hacerlo real. Que la renta básica sea la manera, yo lo dudo mucho, fundamentalmente porque sigue poniendo el énfasis en el vínculo individual con el mercado. Es decir, sigue siendo un dinero para que individualmente podamos consumir. Es cierto que vivimos en un sistema donde a día de hoy necesitamos dinero para vivir, pero creo que la renta básica solidifica esto más que ponerlo en cuestión, cuando se convierte en, insisto, bandera de lucha y no